Hablar de la historia de las radios comunitarias, populares, alternativas en Argentina e incluso en América Latina, no es solo para mí hablar de aquello que he estudiado en los últimos largos años, aquello sobre lo cual investigo, sino que fundamentalmente es hablar de un pedazo de la propia historia y también de la propia militancia, ¿no? Porque han sido el movimiento de radios comunitarias y particularmente alguna emisora en particular lo que me ha convocado a militar, a construir una alternativa comunicacional que pugne por la democratización de las comunicaciones en nuestro país y en nuestra América Latina. Así que bueno, esto me moviliza un poco, este diálogo entre lo estudiado, pero también el recordar en primera persona algunas de las cuestiones que voy relatando. Para organizar este abordaje voy a marcar como algunos hitos, digamos, ¿no? Primero contarles que las radios comunitarias populares alternativas, que ya tenían una larga trayectoria, diríamos desde fines de los años 40, principios de los 50, en Argentina empiezan a surgir en el contexto de la recuperación de la democracia. Se fundan en ese momento, a partir de mediados de los años 80, cientos de radios que en muchos casos fueron denominadas truchas, precisamente porque nacían al margen de la ley, nacían en un contexto que vedaba la posibilidad de fundar radios a organizaciones sociales, movimientos sociales, organizaciones sin fines de lucro. Pero que muchas de ellas se inscribieron rápidamente en organizaciones sociales que asumieron la radio no solo como un lugar, o no tanto como un lugar de experimentación o un emprendimiento, sino fundamentalmente como medios de comunicación que permitían intervenir en el terreno de la comunicación y la cultura para contribuir a transformaciones sociales, transformaciones profundas del orden de lo social. Y subrayo esto porque quizás esta es una de en la búsqueda de definiciones o de caracterizaciones acerca de las radios comunitarias populares alternativas. A lo largo de la historia vamos a ir encontrando esta constante, esta huella que caracteriza al conjunto de las emisoras que se identifican con estas denominaciones, que es reconocerse como proyectos que desde su accionar en el ámbito específicamente comunicacional, cultural, se proponen también explícitamente contribuir a procesos de transformación social, ¿no? En pos de sociedades más justas, en pos de sociedades más igualitarias y a partir del reconocimiento de las profundas desigualdades estructurales que atraviesan a nuestras sociedades, ¿no? Esta es una constante que por lo tanto las ha ido llevando a jugar un papel siempre muy relevante, ¿no? Como en la trama de lo social, cultural, como espacios de expresión del conflicto, de proyectos, de intereses, de grupos generalmente invisibilizados o estigmatizados en los medios de comunicación social. Historias, canciones, ideas, proyectos de muchas y muchos actores generalmente invisibilizados en la trama social, o podríamos decir también sectores populares, digamos, ¿no? Para decirlo claramente. Les decía que mi idea era organizar esta exposición de alguna manera en algunos hitos o momentos que me parece que son claves y que nos permiten ir comprendiendo la historia o las transformaciones en la historia de este movimiento de radios comunitarias en Argentina, fundamentalmente. Estos hitos o momentos también los pueden encontrar en el libro de mi autoría que se llama Libertad de Antena y que es producto de mi tesis de doctorado, pero más que eso en realidad fue el modo que encontré para compartir digamos, más públicamente esta historia construida en esa investigación. Bueno, momentos entonces, voy a arrancar por los años 80 porque
yo les decía que las radios, digamos, en Argentina empiezan a surgir en el contexto de recuperación de la democracia, surgían montones, digamos, esto en un contexto signado por la imposibilidad de ser legales, es decir, al margen de la ley, de la mano de grupos de jóvenes, fundamentalmente, que en muchos casos creaban sus propias antenas caseras, compraban sus transmisores relativamente baratos, porque bueno, recordemos que esto se posibilitó por dos grandes, o por algunos procesos, entre ellos, bueno, por la recuperación de la democracia y la necesidad de muchos grupos de tomar la palabra, ¿no? De tomar la palabra, la propia voz, luego de años de silencio forzoso, digamos, ¿no? Y tomar la voz era eso, tomar la palabra, pero también pasar las propias músicas, compartir el propio teatro, historias, denunciar aquello que debía ser denunciado. Eso, pero también recordemos que recién se acababa de difundir más masivamente la tecnología de FM, una tecnología mucho más accesible para la gestación de estos procesos más caseros o bueno, de producción mucho más económica, ¿no? Rápidamente, cuando surgen en los años 80, aparte, las radios se van encontrando, se van reconociendo, van armando, tramando red, es decir, no son experiencias que quedan aisladas en sus propias geografías, en sus propios territorios, sino que van tramando red, y esto va después a caracterizar a todo el movimiento, que es un movimiento muy organizado desde su fundación en Argentina, en el momento que empiezan a surgir las emisoras en Argentina, en adelante. Y el principal motivo por el cual empiezan a encontrarse y a reconocerse fue precisamente por la pelea o a través de la pelea por la legalidad, por ser reconocidas en el marco de la ley. Era una demanda de cara a las emisoras, sino era una demanda de cara al conjunto del sistema mediático comunicacional. Es decir, en el mismo momento, con el mismo gesto que las radios peleaban o se organizaban para ser reconocidas como medios de comunicación legales o por diríamos, la derogación de la ley de redifusión de la dictadura cívico-militar, en ese mismo acto también pugnaban por una democratización del conjunto del sistema comunicacional que había, digamos, que se regulaba de acuerdo a esta ley heredada de la última dictadura cívico-militar. Me voy a detener ahora en los años 90, aquellos años que comienzan con la asunción de Carlos Menem en la presidencia de la Nación en 1989 y finalizan en el año 2001, ese fin de año de 2001, con la profunda crisis político, económica y social que atravesó a nuestro país, ¿no? Son los años de plena hegemonía neoliberal en nuestro país, tanto digamos, en lo que hace al modelo económico propio del neoliberalismo, como a los valores o ideas en que se sostiene ese modelo en términos culturales, digamos, ¿no? Son los años incluso que a mí me ha tocado militar más fuertemente en una experiencia, concretamente en la tribu, y de alguna manera ser coprotagonista de esto que en todo caso voy a ir contando. Yo les decía, en este libro, en que sintetizo la historia del movimiento en Argentina, llamé a estos años resistir a intentar incidir, ¿no? Porque, bueno, las radios en ese momento se propusieron explícitamente resistir a estos valores o esta hegemonía neoliberal, ¿no? A la cada vez más preponderante o extendida idea de un individualismo reinante. Le oponían las experiencias, la convicción de lo colectivo, por ejemplo, ¿no? Bueno, y las radios en este resistir fueron lugar de expresión de los muchos grupos que también resistían esta hegemonía neoliberal, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos, quizás más que relatarlo en términos teóricos, ¿no? Que eso lo pueden encontrar también en el libro. Me acuerdo, por ejemplo, uno de los primeros lugares donde tuvieron su programa de radio, y antes del programa eran entrevistadas las madres de Plaza de Mayo, era, por ejemplo, en las radios comunitarias. Uno de los lugares donde primero tuvieron sus programas y también su lugar de expresión, los hijos, que se formaron a mediados de los 90 como agrupación, como organización, fue también las radios comunitarias.
Lo mismo podríamos decir, me acuerdo, yo trabajé mucho tiempo en un programa, bueno, no tanto tiempo, pero trabajé en un programa que se llamaba No te juntes con extraños, en el año 95, 96, cuya madrina era una activista trans, Kenny de Michelis, ¿no? Cuando era que ya partió hace un tiempo, ¿no? Que cuando era, digamos, muy difícil pensar la expresión de las voces del colectivo trans en los medios de comunicación, ¿no? Más bien eran estigmatizados o eran imágenes burlescas, ¿no? Pensar, me acuerdo de esto, toda la militancia lésbico-gay se articulaba también comunicacionalmente en estos medios de comunicación. Las primeras emisiones de La Colifata, la radio de los locos, se retransmitían por casi todas las radios comunitarias de nuestro país, pero también, bueno, la expresión de los sectores populares. O, por ejemplo, cuento, para mí fue muy fuerte, me tocó ser productora periodística cuando surgían los primeros piquetes en Cutralcó, en General Mosconi, los primeros lugares a mediados de los años 90, donde los trabajadores desocupados, producto de la desestructuración del tejido económico y social, se fueron organizando precisamente para expresar sus demandas, sus reclamos a través de una nueva modalidad en ese momento, que era la del piquete, ¿no? Sectores populares que comenzaban a organizarse luego de los más años de desguace, ¿no? Bueno, eran los lugares donde sonaban, no se mostraban y no sonaban en muchos otros lugares en esos años, ¿no? Entonces, de alguna manera, a veces decimos que fueron las radios comunitarias espacios de expresión de todos estos sectores, comprendidos desde su posición de desigualdad, tanto en términos económicos como de género, como por los intereses culturales también que proponían, ¿no? Bueno, pero las radios en ese momento no solo fueron refugios expresivos de estos actores, sino que también procuraron incidir, ¿no? Incidir en la transformación de la sociedad. Para ellos continuaron articulando en red y continuaron pugnando por un Estado que regulara de manera democrática las comunicaciones, aunque las posibilidades de incidir efectivamente en ese sentido no fueran muy grandes. Desplegaron informativos en red, se articularon continentalmente y compartieron fundamentalmente desde fines de los 90 las agendas sociales de los movimientos sociales reunidos en, por ejemplo, el Foro Social Mundial o en otros lugares de encuentro de todas las expresiones populares o alternativas que confrontaban de alguna manera con el neoliberalismo en América Latina. Y me parece que con esto cierro, porque si no los voy a aburrir un poco y se va a hacer muy largo. Quizás debería cerrar con alguna referencia a los años del macrismo, a esos difíciles años de regresividad en términos de derechos comunicacionales para el conjunto de nuestro pueblo, particularmente para las emisoras comunitarias. Pero bueno, eso es historia más reciente, por lo tanto es historia un poco más conocida que pueden encontrar en varios artículos. Gracias. Mi nombre es Lucía Casajús, soy miembro del equipo de la Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda, que es el área que coordina y gestiona los medios de comunicación universitarios, Radio UNDAB y UNDAB TV. La radio cumplió 100 años el 27 de agosto pasado y en ese marco vamos a hablar de las radios universitarias como parte de esta historia, ya que la radio universitaria tiene 96 años de recorrido desde la inauguración de la primera emisora universitaria. A menos de 4 años del nacimiento de la radio, nace también en Argentina la radio universitaria. Fue el 5 de abril de 1924 con la inauguración de LR11, la radio de la Universidad Nacional de La Plata. El nacimiento de esta radio marca el inicio de un centenario camino en la creación de emisoras universitarias en distintos países de América Latina y puso además a la Argentina a la vanguardia en la creación de radios dentro de las universidades. Hoy en día la radio universitaria tiene lugar en todo el mundo y a pesar de esta cuestión es un sistema de medios no del todo conocido socialmente, ¿no? Hoy la radio universitaria es una realidad en más de una decena de países de América Latina, como Argentina, Colombia, México, Brasil o Uruguay, y tiene también un gran desarrollo en Estados Unidos y en países de Europa, como España, Italia, Portugal o Francia.
Se registran incluso experiencias de radio universitaria también en Oceanía, en Asia y en África. Por eso decimos que la radio universitaria es hoy un fenómeno extendido en todo el mundo. Y como decíamos en la introducción, la primera radio universitaria del mundo, llamada Radio Universidad, es la radio de la Universidad Nacional de La Plata y fue en noviembre de 1923 cuando el entonces presidente de esa universidad, Benito Nazar Anchorena, presentó en el Consejo Superior un proyecto de creación de una emisora universitaria con el objetivo, según planteaba, de completar la obra de extensión, de vincular a la universidad con el medio social. 7 años después se crea la segunda emisora universitaria argentina en la Universidad Nacional del Litoral, que el 18 de agosto de 1931 pone al aire LT10, con el objetivo de tender un puente entre la universidad y la comunidad, siguiendo esta línea y este espíritu de extensión de la radio universitaria, que es algo que hoy en día se sostiene en las emisoras radiofónicas de las universidades. Desde ese momento y en el marco de las autonomías universitarias fueron puestas al aire una importante cantidad de emisoras universitarias, sobre todo a partir de la restauración de la democracia en Argentina en 1983, hasta alcanzar un efecto de múltiples instalaciones tras la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009. También creo que es importante comentar que un factor importante en el reconocimiento y la trascendencia internacional de la radio universitaria ha sido el trabajo en red de las emisoras. En los últimos años son varias las acciones que se han venido implementando por parte de miembros y de gestoras y gestores de estas radios, también de asociaciones que las agrupan, para hacer visible el fenómeno de la radio universitaria. En los países latinoamericanos existen redes que reúnen a las radios de las universidades, tanto para potenciar sus iniciativas individuales como para revalorizar el trabajo conjunto. En Argentina existe desde 1998 la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas, ARUNA. En México existe la Red de Radios Universitarias de México, antes llamada SINPRIES. En Chile está la Red de Radioemisoras Universitarias de Chile, en Colombia la Red de Radio Universitaria de Colombia y en Ecuador la Red de Radios Universitarias del Ecuador. A partir de estas integraciones por países, las emisoras de la región conformaron en el año 2009 una red latinoamericana, la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe, conocida como RULAC, que agrupó a unas 300 emisoras universitarias de 9 países y a la que en el año 2015 se integró también España a través de la Asociación de Radios Universitarias de España. En el año 2017, esta red, la RULAC, con la incorporación ya de la red española, pasa a transformarse en una red internacional para poder albergar a emisoras de otros países que también estaban interesadas en formar parte de una red de radio universitaria. Así que durante el cuarto encuentro de la RULAC, que se realizó en España, se incorporaron nuevas redes y radios de distintos países que hicieron que surgiera la necesidad de replantear el nombre de la RULAC y sus estatutos también, para dar paso a la constitución de lo que hoy es la Radio Internacional Universitaria, la RIU, una red que actualmente está presidida por la radio de la Universidad de Extremadura y en la que ocupa la vicepresidencia institucional nuestra emisora Radio UNDAV. Actualmente, a 4 años de su creación, la RIU está integrada por unas 500 emisoras universitarias. Aglutina tanto a redes de radios universitarias como Aruna de Argentina, la RUE de Ecuador, la RUM de México, la REUCH de Chile, Raduni de Italia, Rubra de Brasil, además de otras radios asociadas de Uruguay, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, Portugal e Italia. Volviendo al caso de Argentina, en nuestro país son 62 las radios de las universidades públicas y son mayoritariamente estaciones de frecuencia modulada y en el caso de las nacidas en amplitud modulada cuentan con su radio FM. Un ejemplo es Radio Universidad Nacional de La Plata, que puso en marcha su FM en el año 1989 durante el auge de proliferación de las FM a finales de la década del 80 en el contexto de la vuelta a la democracia. Llevamos ya casi un siglo de radio universitaria y existe una gran diversidad en los modelos de las emisoras porque tienen distintos modos de organización, diferentes recursos técnicos, están en distintas ubicaciones geográficas, en distintos territorios.
A pesar de esta cuestión, sí que se puede hablar de algunos rasgos comunes. Son radios que se enmarcan en el contexto universitario y son parte del sistema de medios universitarios y a la vez se extienden a la sociedad y conforman también el sistema de medios de comunicación social y de la radiofonía. Son emisoras con una programación variada en la que convergen contenidos universitarios y del entorno social, en su mayoría contenidos alternativos a los emitidos por las radios comerciales, con la incorporación de distintas voces y distintos temas y también de otros enfoques de los utilizados por los grandes medios de comunicación. Muchas de estas radios también tienen entre sus objetivos apoyar la formación de los estudiantes de carreras relacionadas con el periodismo y la comunicación y en la mayoría de ellas la programación está conformada por distintos actores de la comunidad universitaria, no solamente estudiantes, también docentes, investigadoras, investigadores, trabajadoras, trabajadores universitarios y también autoridades de la universidad que tienen en muchas de estas radios espacios en la grilla de programación. Por eso, en estos 100 años de la radio es importante valorizar y visibilizar la importancia de la radio universitaria, no solo como herramienta de comunicación, sino también como un espacio que tiene un fuerte compromiso con la educación y el aprendizaje, una función de servicio público, con responsabilidad periodística y con compromiso social. La radio universitaria también está cerca de cumplir un siglo y es un medio imprescindible para informar desde una comunicación inclusiva, democrática y alternativa, integrando las voces de la comunidad universitaria, de los actores políticos y sociales del territorio y extenderla a la sociedad en general, promoviendo además la formación de los estudiantes. En este sentido, tanto el trabajo en redes de emisoras universitarias como la investigación y la producción bibliográfica en este tema es una cuestión central. Nosotros desde la Dirección de Medios intentamos contribuir a través de distintas publicaciones a la línea de investigación de la radio universitaria y en este sentido, para quienes estén interesadas o interesados en la radio universitaria, les recomiendo la lectura del artículo que escribimos junto a mi compañera, la profesora Noelia Giorgi, sobre los 96 años de radio universitaria, que profundiza en algunas de las cuestiones que abordamos hoy a través de este audio y que puede encontrarse en la revista Cuestión de la UNLP en el informe especial por los 100 años de la radio. Finalmente, quería incorporar a esta participación uno de los spots que realizamos en Radio UNDAB por los 100 años de la radio, donde recreamos un fragmento del discurso del rector de la Universidad Nacional de La Plata, Benito Nazarán Chorena, al inaugurar la primera radio universitaria del mundo el 5 de abril de 1924. 100 años de radio. 96 de radio universitaria. A la Universidad de La Plata le corresponde la iniciativa de haber empleado una estación radiotelefónica, no solo como excelente elemento de enseñanza e investigación para la radiotécnica, sino también para fines de divulgación científica, o sea, como elemento de extensión universitaria. De tal modo, al par que desarrolla una obra completa de difusión cultural, sirve para vincular más aún la universidad con el medio social en que actúa. La radio cumple 100 años. Y las radios universitarias Somos parte de la historia. Bueno, en el marco de los 100 años de la radio en Argentina, también me parece que puede llegar a ser un aporte interesante la diversidad de radios que han surgido a lo largo de estos 100 años, ¿no? La radio de la que voy a hacer un breve relato es FM Comunitaria, la voz indígena de la ciudad de Tartagal. La radio pertenece a una organización que se llama ARETD, Asociación Regional de Trabajadores en Desarrollo, y es una radio indígena comunitaria e indígena, así se define. Dos cositas previas. Tartagal, que es el lugar donde está la radiofonía comienza en junio de 1963 con una AM que se llamaba Radio Tartagal, hoy ya no está en el aire. Una radio comercial. Y después en el 81 comienza a emitir la AM de Radio Nacional. Después las FM coinciden en el nacimiento más o menos con Argentina y se instalan alrededor de unas 15 FM que son las que están emitiendo en este momento.
El punto a considerar es que hasta el nacimiento en el 2008, el nacimiento de FM comunitaria La Voz Indígena, ninguna de las radios locales daba cuenta de la diversidad lingüística y cultural de la zona, entonces, ni de las problemáticas, o sea, no solo es hablar en las lenguas que se hablan en la zona, sino también dar cuenta de la problemática de los pueblos indígenas. Y en ese marco nace FM comunitaria La Voz Indígena con una clara reivindicación de los derechos indígenas, y no solo eso, sino también con una clara intención de reivindicar los derechos de las mujeres. La radio está administrada por 3 mujeres de diferentes pueblos, del pueblo guaraní, del pueblo huichí y del pueblo toba. Pero digamos en realidad el origen del grupo que se integra a la radio es un grupo de mujeres que comienzan a reunirse alrededor de derechos para la mujer, ¿no? Esto estoy hablando más o menos del año 2000. Y de ahí se comienza a armar un grupo que termina siendo el grupo de comunicadores indígenas, en el que la Universidad de Salta, sede Tartagal, la carrera de comunicación social, tiene una incidencia importante, porque ahí comienza la capacitación en radio para pueblos indígenas. La radio hoy es quizás uno de los movimientos políticos más importantes que hay acá en la zona. Tiene en estos momentos de pandemia está emitiendo 3 veces a la semana para evitar la circulación de la gente alrededor de la radio, para cuidar un poco. Normalmente, pero digo, es un movimiento político interesante, articulado alrededor de la radio, porque es curioso ver cómo, por ejemplo, después de los programas, cuando termina el programa de radio, comienzan a llegar los paisanos huichí, por sobre todo, a la radio como espacio de reunión, y desde ahí, entre otras cosas, se ha armado lo que se llama una mesa de tierras, ¿no? En cuanto a lo que dice la radio, también, digamos, marca en el diálogo una diferencia, yo diría estética y política, ¿no? Suena de modo diferente a las radios comerciales o a la radio pública que hay acá, pero demanda derechos que no se demandan en otros espacios, ¿no? Entonces, en cuanto a los contenidos, también es muy diferente el mensaje. La radio ha tenido, digamos, en momentos así como de económicamente muy decaída, que ha costado sostenerla, cuesta mucho sostenerla, siempre estamos buscando proyectos, pero bueno, sigue al aire. Nos parece que un medio indígena que date del 2008 en la zona no es un dato menor, no digo en zonas tan paupérrimas como las de donde estoy hablando, que es el norte de Argentina. Así que bueno, la historia es de un grupo de mujeres que se nuclean alrededor del 2000 en lo que se llamaba el Taller de Memoria Étnica, y ese grupo de mujeres ha seguido trabajando para llevar adelante la radio hasta que la radio fue radio, digamos, porque antes fue un programa que se emitía desde el 2002, fue un programa que se emitía en Radio Nacional que se llamaba La Voz del Pueblo Indígena, y en el 2008 ya fue una radio comunitaria e indígena, lo que a posteriori, digamos, con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual pasó a ser la demanda por una comunicación con identidad. Hola a todos y a todas, mi nombre es Mauro Gieco, soy licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Actualmente me desempeño como director del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná. Este hospital es el hospital de referencia monovalente en la provincia de Entre Ríos,
Y con ello, la excusa de este audio, de este encuentro a través de lo sonoro, es comentarle brevemente un poco de la gran historia y trayectoria que tiene la Bisagra, que es la radio abierta y andariega del Hospital Escuela de Salud Mental. Con ellos comentarle que tienen un funcionamiento desde hace más de 14 años. Algunas características importantes que me parece relevantes traerles tiene que ver con que no es una radio que funciona en el hospital, sino que todo lo contrario, desde el comienzo, desde que pudimos pensarla y pergeniarla, tanto con Laura Labatelli, que es una compañera y amiga licenciada en comunicación, como con otros trabajadores del Hospital de Escuela, en su momento se llamaba Hospital Antonio Roballos. Y en eso que pudimos pensar a los inicios de la radio, nos estuvimos de acuerdo, a diferencia de otras radios que funcionan en monovalentes, en hospitales neuropsiquiátricos, en hospitales de salud mental, poder pensar una radio que no esté ubicada ni emplazada en el hospital, sino que pueda tomar las diferentes áreas, espacios, aires de otros lugares, de radios comerciales, de radios comunitarias, de la radio de la provincia, estoy hablando del ET14, de la radio de la Universidad de Entre Ríos. Y en eso fuimos, en lo largo de todo este año, circulando y conociendo y contactándonos con muchas otras periodistas, licenciados en comunicación e interesados en esto de la radio. Y con ello, comentarle que también el funcionamiento de nuestra bisagra, insisto, nuestra bisagra se llama Radio Abierta y Andariega del Hospital Escuela de Salud Mental. Andariega porque esto que les comentaba anteriormente, abierta porque no solo está pensada para la población que recibe atención en salud mental en nuestro hospital, sino está pensada para aquellos que están interesados en, además de aprender el lenguaje radiofónico, también poder manifestar y comentar con un micrófono abierto, ya sea en una instancia de radio abierta o en las salidas por las radios, las diferentes radios. Hoy actualmente estamos funcionando, obviamente con pandemia mediante, virtualmente en la radio, en el aire de una ONG muy conocida acá en Paraná que se llama Radio Barriletes, con una enorme recorrido en lo comunitario. Es una radio que a nosotros nos ha abierto las puertas tanto como para la salida al aire y también como para llevar a cabo diferentes actividades con otros organismos, otras instituciones y además hasta febrero de este año llevar a cabo presencialmente los talleres formativos de radio en, en su organismo. Y con eso también comentar que en esto de poder pensar a la comunicación dentro de la clínica de las personas que sí reciben atención en el hospital, nosotros hablamos de clínica bisagrera que está pensada desde lo teórico a través de la noción de acontecimiento, de la noción de potencia, y en ello también nosotros pensamos y consideramos que no puede ser un dispositivo de radio aislado, sino que tiene que intercambiarse, intervincularse con las otras aristas de las personas que llevan a cabo su situación de tratamiento, pero a la vez también pensando también en la población que llega, que también son estudiantes que realizan prácticas curriculares, vecinos interesados en esto de una radio de diferentes voces, con tanta variedad de propuestas, porque la bisagra, además de los formatos radiofónicos que a lo largo de la facultad nos vamos formando, también la radio es un espacio de encuentro y es el pretexto y la excusa más genuina en poder hacer algo con otros. Bueno, también agregar que la bisagra, además de las salidas al aire, los talleres de formación, las diferentes experiencias por las universidades y demás, bueno,
forma parte de un colectivo de salud mental que está presente en todas las luchas que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de las personas y a su vez también la experiencia de la bisagra ha estado presente en diferentes presentaciones, valga la redundancia, eh, en jornadas, en congresos, en festivales de salud mental como el de los Frentes Artistas del Borda, en Mar del Plata, en 2 oportunidades. Y también me parece importante mencionar que la bisagra también ha podido plasmar parte de su experiencia en una publicación, que es una publicación que considero necesario destacarla y mencionarla, porque si bien eh, estuve a cargo de los inicios de la radio, actualmente hay un grupo de personas que son sumamente relevantes y trascendentales en el sostenimiento de las prácticas de nuestra bisagra. En eso también mencionar que el año pasado salió publicado a través de la editorial de la Fundación La Endija de acá de Paraná un libro que tiene que ver con los relatos de la bisagra, denominado Comunicación y Salud, y cuyas autoras son Soledad Escobué, Laura Labatelli, que también ya la mencioné, y Carla Pedroni. En ellos yo considero que poder acceder a esta publicación y, y poder avanzar en la lectura. Es una lectura súper dinámica, que da cuenta del funcionamiento y de la experiencia y de la historia que tiene esta, esta bisagra hospitalaria, roballera, como te decías en su momento, porque el hospital tenía otro nombre. Es necesaria tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque también da cuenta de el sostenimiento de este tipo de prácticas, la apuesta al trabajo interdisciplinario, pero interdisciplinario en concreto, en sostenimiento de diferentes toma de decisiones y llevadas a cabo en territorio en relación a qué es lo que puede aportar cada uno desde su mirada, desde su formación y demás. Y también esto sin perder la arista importantísima en la clínica de las personas que a la vez también sostienen un tratamiento en el hospital. Y en eso, bueno, dentro de los aportes que dejan tanto los residentes de la residencia interdisciplinaria en salud mental que funciona en el Hospital Escuela, como también los diferentes estudiantes que eh, hacen su práctica curricular, me encuentro con un aporte que hace un hoy actual licenciado en Trabajo Social, que es Gaby Atelman, pero que dice lo siguiente, y esto está también en el libro La Bisagra, dice: la bisagra es un barco de papel que se arma y se desarma entre todos, que anda y se desanda, que surfea grandes olas, que proyecta posibles destinos y los va creando en los mismos caminos. La bisagra es un barco de papel que se expone constantemente al riesgo, busca enfrentarlo y superarlo desde una organización e involucramiento colectivo, sin negar la dimensión biológica, pero tampoco priorizándola, construyendo rutas singulares de la comprensión social, cultural, política y subjetiva, habilitando la toma de decisiones de cada uno, en el que respecta a los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado. Un barco de papel que trabaja a partir de las vulnerabilidades y las potencias que habilita el trabajo con otros, como estrategia de fortalecimiento particular y en la grupalidad, que posibilita la invención de procesos de desconstrucción y transformación.